Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos programa. Ya supiste del ISSSTE. Cada miércoles aquí nos vemos y tenemos diferentes y variados temas justamente que usted a veces nos hace el favor de decir, hablen de tal o cual situación o de tal o cual tema. Y el día de hoy pues vamos a hablar del Día Mundial de la Radiología. Es un tema que prácticamente no habíamos abordado y que creo que es de gran importancia porque en más de alguna ocasión nos hemos caído, nos hemos fracturado o conocemos a alguien que le ha sucedido eso. Principalmente los más interesados seguramente van a ser los padres de familia, así que bienvenidos a este programa. Si tienen muchas dudas, si tienen muchas preguntas, si tienen muchas inquietudes, escríbanos directamente, estamos a través de Facebook Live en @iste_jalisco y pues por favor no se detengan, tenemos expertas en la materia que nos pueden decir o nos pueden orientar justamente en el tema de la radiología. Está con nosotros la técnico superior en radiología Blanca Giovanna López Moya. Ella es adscrita a la Clínica de Medicina Familiar número 1 de la delegación de aquí del ISSSTE en Jalisco. Así que bueno, primero la voy a saludar. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estamos muy bien, muchas gracias, muy contentos de poder participar en este espacio para nuestros derechohabientes, para nuestros compañeros, para el público que desea acompañarnos en esta transmisión con motivo del Día Mundial de la Radiología que está por celebrarse el día 8 de noviembre. Ok, y bueno, como ya lo mencionamos, doctora técnico, muchas de las veces no hablamos de este tema, entonces, ¿qué podemos hablar de manera general para darnos una idea de manera muy, sin hablar ahorita de especificaciones, justamente sobre la radiología y la importancia que seguramente todos sabemos que es algo... Déjame quitarle. Sí, por favor. Gracias. Mira, de manera como muy general, me gustaría como poder brindarles un panorama, así como tú dices, sin tantos tecnicismos de la radiología, de por qué celebramos este día, por qué es importante, con qué servicios contamos. El primer punto es que pues el día 8 de noviembre del año de 1895 había un físico alemán que se llamaba William Röntgen, que estaba haciendo pues descubrimientos, estaba experimentando en su laboratorio un tema que pues, no tenía nada que ver con esto. Él estaba estudiando la electricidad y de casualidad, porque fue así de casualidad, descubre pues lo que él va a llamar como rayos X. O sea, él se da cuenta de esta propiedad en sus investigaciones, empieza a documentarla y pues a partir de ahí pues podemos ver que al día de hoy pues nace una médica que es lo que nos tiene aquí sentados el día de hoy. Empieza a compartir, como te digo, sus descubrimientos, le toma una radiografía, tiempo después a la mano de su esposa, que yo creo que quizá el público es lo que más ha visto, la radiografía de la mano de su esposa con un anillo ahí enorme. Y de ahí empieza a evolucionar esto como ciencia, porque eso es una ciencia, ¿no? Se empieza a relacionar que viene siendo Marie Curie, que también creo que es otra de las personas que quizá el público esté también un poquito más. Empiezan a más en este campo y nace toda esta área de diagnóstico, porque sirve para un diagnóstico muy importante, no quirúrgico, del cuerpo humano. ¿No quirúrgico? Ajá, muchas veces es no quirúrgico. Una radiografía implica que mi paciente, si tengo una sospecha, por ejemplo, de una masa tumoral, de una fractura, o sea, de ese tipo de patologías, pues yo no tengo ya que abrir a mi paciente para ver qué es lo que pasa, ¿no? Antes de ingresar a un quirófano, yo pido una radiografía, yo pido una tomografía, no sé, dependiendo de lo que sea el caso. Y en ese sentido, pues abona mucho al diagnóstico del médico. Es una herramienta, yo creo que muy invaluable hoy en día
en el campo médico. Es algo de lo... va muy de la mano, ¿no? Con todo esto. Entonces, permitió también este descubrimiento, pues abrir otros caminos para otras ciencias como pueden ser las ciencias ómicas, que tienen que ver con todo este estudio de la genética. Se hicieron por ahí otras ramas. También se utiliza, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿verdad? O sea, no es la única aplicación que tienen los rayos X, o sea, tienen por ahí otros caminos. Nació también de ahí la biología molecular, que hoy en día pues son ciencias que abonan mucho a todo el ser humano en distintos ámbitos, ¿no? Y aquí en el ISSSTE pues tenemos la fortuna de contar con algunos equipos médicos, con personal que está capacitado para su uso, y pues para eso, ¿no? Estamos aquí también para hablarles, para comentarle a los pacientes todo este conglomerado de acciones a las que tienen ellos acceso por ser nuestros pacientes. O sea, estamos para aclarar sus dudas, para explicarles qué estudios estamos haciendo, ese tipo de cuestiones. Que esa es una parte muy importante. Quiero decirles que a veces se nos olvida y recurrimos como de manera tradicional a algún laboratorio, que para empezar son muy caros. Y bueno, si tenemos la gran fortuna de contar con esta prestación del ISSSTE, pues qué mejor que acudir a la clínica a la que estamos adscritos, o a la clínica de especialidades, o al Hospital Regional Valentín Gómez Farías, dependiendo de la radiografía que se piensa o se necesita hacer. Y pues ya no tiene que gastar nada, hay que aprovechar nuestras prestaciones aquí en el ISSSTE, que son muchas, y que bueno, una de ellas es justamente esa. Me llamó poderosamente la atención justamente lo que mencionaba, porque sí es cierto, cuando uno a veces piensa en una radiografía, casi de inmediato piensa que es ya inminentemente una cirugía, cuando realmente justamente lo que nos determina, pienso yo, usted es la experta, en saber si se va a hacer o si es necesaria o no una cirugía, pues justamente esa radiografía la que nos va a indicar si va a ser necesario o no la colocación incluso de clavos y otras cosas de las que son pues a veces necesarias, dependiendo de las caídas, dependiendo de etcétera. Y justamente a eso quería llegar, ¿no? ¿Cuáles son principalmente los motivos por los que las personas llegan a tomarse una radiografía? Mira, en el caso muy, muy particular de la experiencia que tenemos nosotros en clínica, tenemos mucha atención de pacientes con problemas de dolor de columna lumbar, rodillas, este dolor de rodillas, y por ejemplo el dolor que provoca un espolón calcáneo. Yo creo que al día de hoy esas son las tres principales causas que nosotros estamos atendiendo. ¿Qué es un espolón? Un espolón calcáneo, esa cuenta lo voy a explicar de manera como muy... Sí, vamos a decir cuáles son y de qué se trata. Sí, mira, por ejemplo, el espolón calcáneo es una especie de piquito del oro, de ganchito que se le hace al huesito del talón, ¿no? Que de repente los pacientes llegan porque le están refiriendo al médico que tienen dolor al caminar, que se les está entumiendo el pie, o sea, y es una sensación que ya los ha venido acompañando durante semanas, y no es que meses, y pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con problemas de postura, con el uso de calzado, o sea, incluso que se relaciona también con estos problemas de la columna, ¿no? Esas son yo creo que las tres principales que vemos. ¿Espolón? ¿Cuál otra? Espolón, el clásico dolor de columna lumbar, de la ciática, ¿sabes? ¿Nos puede hablar de eso? Sí, claro que sí. En el caso de nosotros vemos mucho ese problema que está relacionado con el estilo de vida de las personas. Desde una mala postura, por ejemplo,
el uso de calzado, como te digo, en el caso de las mujeres, el uso del taconazo, ya sabes que me modifica el eje de la columna y que si yo de una mala postura, o sea, me va a repercutir en eso, en un dolor que me va a estar, que me va a estar acompañando, que me va a estar dando esta guerra y vamos al doctor y, oiga, me duele, entonces va, su radiografía de columna para ver qué es lo que está sucediendo. El otro caso es el dolor articular de rodillas, que también es como muy frecuente que lo estemos viendo, ¿no? Todo este problema. Y por lo menos nosotros lo hemos relacionado, te digo, mucho en materia del estilo de vida de las personas, porque vemos también muchas veces que viene acompañado de un problema de sobrepeso. Y eso también está muy relacionado pues con esas tres, problemas con esas tres patologías, ¿no? Porque si yo estoy por arriba de mi peso, pues sí voy a empezar a relacionar este tipo de problemas y si no los atendemos a tiempo, pues va a terminar, por ejemplo, yo creo que en el peor de los casos, en una cirugía de columna, donde ya mencionabas tú que le ponemos un fijador, le ponemos clavos, o sea, y pues sí vemos, te digo, mucho ese problema, que el paciente llega pesando 100 kilos o 120 kilos y me duele mucho la espalda y no aguanto las rodillas. Incluso hay gente que está operada de la columna, que tiene prótesis ya también en sus rodillas y siguen pesando 90, 100 kilos y pues tienen esa molestia todavía, ¿no? Ok. Eso es ciertísimo, ¿eh? O sea, de por sí el cuerpo es divino y hace un gran esfuerzo por todos los días sostenernos cada segundo, ¿no? Cada segundo y a veces cuando tenemos un peso de 100 kilos, simplemente imaginemos a nuestros huesos, ¿no? Es importante creo que irnos hasta el meollo del asunto que es ese, ¿no? Se nos olvida a veces que las rodillas, pues prácticamente ahí supongo que es ahí donde más se va la carga. Sí. Y a veces olvidamos tomar conciencia de que debemos querer a nuestro cuerpo y de que en un momento dado pues tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Pues quizás bajando de peso para evitar justamente estarle poniendo carga de más de la que debería, ¿no? Entonces, la exhortación supongo que de las exhortaciones principales cuando van con una radiólogo, ¿es esa o a ustedes no les corresponde hacer esa observación o esa exhortación? Mira, yo creo que como agentes promotores de la salud, como trabajadores de la salud, sí tenemos la capacidad y el conocimiento para por lo menos saber dirigir a las personas hacia qué especialidad también deben dirigirse. O sea, si yo veo que el paciente pues está pesando 120 kilos y a lo mejor es un paciente pues quizá joven que esté en los 25, en los 30 años, si nosotros hacemos como esa recomendación también, oiga, la clínica también cuenta con un servicio de nutrición, ¿por qué no pide una interconsulta con el nutriólogo para que también vaya intentando por ahí como ayudar a su cuerpo, ¿no? Y sí, como mencionas, tiene mucho que ver la responsabilidad que uno pueda tener para consigo mismo, ¿no? Porque siempre creo que dejamos muy de lado ese tema de la salud para, pues, me duele, pero pues luego voy, no pasa nada, es que tengo mucho trabajo, o sea, y ya cuando las cosas están como que muy serias, muy complicadas, es cuando tendemos a ir al médico y en ese caso pues ya tenemos una patología que quizás se pudo haber tratado desde antes. Entonces yo creo que sí, nunca es tarde para empezar. Yo creo que en ese sentido la prevención, la capacidad de anticipación que pueda tener tanto el sistema de salud como las personas que tienen acceso a él
es valiosísima, yo lo veo como una inversión. O sea, y hay muchas cosas, hay un presupuesto enorme para atender todo este tipo de complicaciones. O sea, el día de hoy lo estamos viendo con el tema de moda que es el COVID. Vemos que en el marco de este día de la radiología, cada año hay un tema, ¿no?, para celebrar este año. El año pasado el tema de este día de la radiología fue las lesiones deportivas, ¿no? Cómo ayuda la radiología, cómo abona todo este campo. El tema de este año, pues el tema de moda es el COVID. Entonces, el tema de este Día Internacional de la Radiología es la participación también que ha tenido la radiología en el tratamiento de toda esta pandemia, ¿no? Porque ha sido vital el acompañamiento que nosotros hemos podido dar a los pacientes. ¿De qué manera es ese acompañamiento, doctora? Todavía no me queda muy claro. Mira, por ejemplo, para nosotros el trabajo se fue, pues ahora sí que para arriba, porque PCR, la radiografía de tórax y la tomografía se convirtieron pues ahora sí que en el mejor aliado de todo el equipo médico que está ahí en la pandemia, tratando de ayudar a todos estos pacientes. O sea, aparte de toda la clínica que se tiene que hacer, las pruebas, como te digo, las PCR y las radiografías de tórax y las tomografías se multiplicaron. Son hoy en día las principales herramientas tanto de diagnóstico como de seguimiento a todos esas complicaciones de COVID, porque el COVID lo que le está provocando a las personas pues es una neumonía, ¿no? Entonces, si no estamos tomando tomografías, estamos haciendo seguimiento con radiografías de tórax. Nos ha tocado generar, ahora sí que todo ese conocimiento de qué patrones se están viendo en las radiografías, en las tomografías. Nos tocó estudiar desde el principio todos los casos que se estaban dando, pues en las primeras partes del mundo donde surgió este brote. O sea, nos tocó estudiar lo primero que decían los españoles, los italianos, los franceses. O sea, nos tocó estudiar en tiempo real estas características para cuando esta ola llegó a México, pues no nos agarrara como que tan en blanco, y producir ese conocimiento y, lo más importante de todo, compartirlo con el resto de los especialistas, con los pacientes, para que pudiéramos dar una mejor atención a todas esas personas que pues desafortunadamente pues se han ido enfermando. Y vaya que han sido mucho, y yo cada vez que tengo oportunidad aprovecho el paréntesis para decir que nos sigamos cuidando, que quien tenga que quedarse o pueda quedarse en su casa, por favor, quédese en su casa. Recuerden que el número de casos se siguen incrementando. Tenemos ahorita un compromiso por parte del gobierno del estado y a su vez por parte de todos los ciudadanos, que ojalá y lo estemos cumpliendo. Desafortunadamente, digo, no todos podemos estar en casa, pero los que puedan estar en casa no salgan. Esta enfermedad es una realidad. Estamos hablando de radiología, ya vieron que tiene algo que ver también con coronavirus. Todo está inmerso en coronavirus en este momento. Mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos un medicamento preciso para esa enfermedad, estamos expuestos. A veces me siento como si estuviéramos en otra época, sí, claro, en donde la gente se moría simplemente por una que ahora nos parece insignificante, ¿no? Una enfermedad de eso, ¿no? Pues sí, porque no había cómo curarse y estamos actualmente en la misma situación. Entonces, por favor, no olvide, póngase su cubrebocas. He escuchado y he visto algunos memes en donde dicen, ¿qué prefieres? ¿Esto que te esté ahogando o de veras al rato ¿cómo se llama? ¿Intubador? Sí. O un intubador que al rato no puedas definitivamente respirar. Pues señores, no pasa nada. Puede ser caluroso, puede ser enfadoso, puede ser lo que sea, pero es una
que nosotros nos estemos cuidando con las medidas de higiene, lavándonos las manos cada vez que nos acordemos, lavándonos, poniéndonos gel cada vez que nos acordemos, no saliendo de casa, insisto, no vayan a los lugares donde hay gente, aunque de repente digan entre semanas sí pueden salir, si no tiene que salir no salga. Este fin de semana para mí fue un verdadero experimento y la verdad debo de decirlo, yo soy originaria de Tequila. Bajó en gran cantidad el número de turistas, el número de gente en las calles, que la verdad me pareció bastante razonable lo que se hizo, porque no podemos continuar con los ojos cerrados pensando que no pasa nada. Creo que más de alguno, y discúlpeme que siga hablando del tema, doctora, pero insisto que yo siempre aprovecho el momento en cada programa para seguirlo diciendo porque es importante. Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que ya tuvo coronavirus, existimos a alguien que ya lo tuvimos y que sabemos ahora que incluso nos puede volver a dar coronavirus. Entonces, he registrado, he visto casos que a algunos les va bien, pero a otros realmente. Hay algunos que definitivamente no les va nada bien y hay otros que hasta incluso han llegado a morir. Antes, al principio, decían, a ver, ¿tú conoces a alguien que tenga coronavirus? No, ¿verdad? Ah, pues no es cierto, es una mentira. No, señora, no es una mentira, es una realidad. Y quienes ya hemos pasado por eso, la verdad es una enfermedad rara, es una enfermedad muy diferente a todas. Es una enfermedad que de verdad yo desearía con el alma en el corazón que a nadie le dé, porque incluso puede dejar secuelas. Y porque, insisto, es una enfermedad rara. Independientemente de todo lo que ya conocemos, yo la describo como una enfermedad rara porque es algo que no es nada fácil, Entonces, quiero volver al tema, nada más no quería desaprovechar la oportunidad para hablar de coronavirus como cada semana lo hago. Por favor, extremen precauciones. No lleven a sus niños al parque. Acabo de pasar justamente la semana pasada. No. Era un hervidero de niños en un parque que tenían hasta una cancha de voleibol. En ese parque no hay ni canchas. Pues yo no sé cómo le hicieron, pero tenían una cancha de voleibol, había como 20 niños jugando, nadie traía cubrebocas, los instructores, etcétera, no traían cubrebocas. Las mamás, el 5% traían cubrebocas. Quiero decir que había ahí unas 90 personas, de verdad, sin exagerar. Más agrégale los que traían a su perro, los que estaban sentaditos en una banca, etcétera. Y eso fue la semana pasada, cuando todavía estábamos, creo, ya en el confinamiento. Y uno dice, ¿de verdad es tan importante asistir a un partido de voleibol en estos días, llevar a sus hijos y exponerlos de esa manera? O sea, ¿no se pueden esperar un poquito más? ¿No pueden crear actividades para que los niños se ejerciten en su casa? ¿Pueden exponerlos de verdad sin el cubrebocas? Nadie traía cubrebocas, un 5% traía cubrebocas. No, me pareció de verdad, o sea, la gente no se la creo, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero bueno, ya cumplimos el tema de coronavirus, esperando que de verdad haya conciencia. Recordemos que este fin de semana seguimos con las medidas, igual que esta semana, por supuesto, con las que ya se estableció el gobierno del estado. El gobierno federal, por supuesto, ha hecho lo propio. Y bueno, seguimos hablando de radiología. Y hablando de niños, yo sé que cada área, o mejor dicho, cada grupo etéreo tiene sus principales afectaciones con respecto a radiología, ¿no? Ya hablábamos principalmente, creo, de los adultos, que es la columna, que es las rodillas por el sobrepeso. ¿Y cuál era la otra? Los espolones. Y los espolones que usted mencionaba. En el caso de los niños, ¿qué es lo más frecuente? ¿Por qué llegan los niños a hacerse una radiografía? ¿O por qué los papás llevan a los niños a hacerse una radiografía? Mira, en mi experiencia, que hasta ahorita aquí en el instituto, a mí lo que más me ha tocado ver es pues los típicos dolores de crecimiento, que le llamamos, estos niñitos que están creciendo y que en determinadas
etapas valga la redundancia, de su crecimiento, van presentando estos dolores en las noches, en la rodilla, en los tobillos, que incluso los despierta estando dormidos. ¿Es cierto, ¿no? entonces eso? Sí, claro que sí. O sea, sí es cierto, sí es frecuente, o sea, y sí muchas veces, pues sí, una como mamá se preocupa y quiere siempre, ya sabes, lo mejor para su hijo, entonces si van con el pediatra, van con el médico general, familiar, en este caso de nosotros como clínica, esa es una. Y la otra, pues es que se comen muchas veces cosas que no se deben de comer, se meten frijoles a la nariz, a los oídos, las muñequitas, se tragan monedas, canicas, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa ha sido otra de las cuestiones que también nos ha tocado y pues también otra que tiene que ver con los juegos, pues es que se aventó del ropero, y se quebró el brazo, la piernita, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente sí ha sido, por lo menos en mi caso, lo que más me ha tocado trabajar con los niños, con los pacientes pediátricos. Entonces, fíjense, a veces uno cree que no es tan frecuente, esa es la palabra, pero entonces sí, se avientan el frijolazo jugando y se avientan el clavito y se avientan cualquier cosa que se les ocurra por estar ahí, ahora sí que metiéndose el dedo y llegan a hacerse una radiografía y ahí aparece la moneda también, quizás, ¿no? Sobre todo las más pequeñitas, ¿no? Que así como que están indagando, quizás están buscando su cuerpo, indagándolo, no sé, yo no soy pediatra, pero lo que voy entonces es que eso es muy real y es muy común. Sí, claro que sí, es muy real, es muy común porque pues, los niños tienen pues, esa curiosidad, ¿no? Por todos los objetos y en un momentito que nos volteamos, que nos descuidamos, pues sí, o sea, ya vemos que el niño se metió en la moneda, o sea, y muchas veces es necesario estar haciendo un seguimiento de tránsito de esa moneda porque pues queremos asegurarnos, pues ahora sí que como entró esa moneda, pues salga para que no sea complicado para el niño, porque muchas veces al estar en contacto con la vía aérea, pues el otro peligro que se corre, pues es que se vayan a los... Después tengan esa... Sí, claro, se pasa en un cacahuatito que no nos descuidamos y se va a los pulmones y después se puede poner como que muy feo, ¿no? Pero sí es algo también bastante común, tío, que la canica, que la Polly Pocket, que la monedita, wow. O sea, entonces sí, eso es algo que sucede. Una pregunta, definitivamente lo que entra por la boca, y ustedes saben que yo hablo siempre con las palabras que son, porque así debemos de hablar, ¿no? Al pan y al vino. Lo que entra por la boca tiene que salir por el ano, o incluso hay ocasiones por la popó, o incluso hay ocasiones en que es necesario hacer cirugía. Pues generalmente no, tratamos de evitarlo, o sea, dejamos que ahora sí que la naturaleza lo suyo, que esa monedita, que si tuvo la fortuna de llegar al estómago, pues lo que vamos haciendo es un seguimiento intestinal. Pues ya ahora sí que lo que sigue es, bueno, ya defecó, el niñito, ya comprobamos que la moneda salió, entonces ahí termina en ese momento nuestra chamba como radiólogos, pero sí es importante porque luego se puede quedar adentro de ese objeto y también provocar pues alguna obstrucción intestinal, pero sí, generalmente sí entra ahora sí que por la boca, o sea, lo que esperamos es que ahora sí que salga como tú comentas, por el ano. Sí. Ahora hablando de las caídas, ¿no? Tanto de adultos como de niños, de adultos y de personas de la tercera edad, también sabemos que su dimensión por las actividades que cada uno realiza. Principalmente en qué sectores o en qué grupos de edad es donde se ven más las caídas. Fíjate que ese tema que tocas es muy interesante porque tenemos, aparte de todas las herramientas para ayudar a la población en ese sentido, existen muchos factores
de diversa naturaleza, como son los sociodemográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que influye en qué lugar nací yo. O sea, las primeras hacer una diferencia para desarrollar enfermedades. Si yo nací en un lugar que estuve expuesto, por ejemplo, a la radiación o a un agua contaminada, que acabo de ver el día de anoche una nota de Radio Universidad de Guadalajara donde dice que en Poncitlán está el agua contaminada y los niñitos están desarrollando. Sí, entonces ese es un factor de riesgo, ¿no? El lugar donde yo nací, el lugar en donde yo estoy viviendo. Hay otro factor que es el tipo de grupo al que yo pertenezco. Es decir, si yo soy mujer, si yo soy hombre, estoy más expuesto para ciertas cosas, ¿no? En el caso de las mujeres, pues tengo más riesgo de padecer, por ejemplo, cáncer de mama. No quiere decir que los hombres no estén expuestos, también tienen ahí una posibilidad. En menor proporción. La osteoporosis, por ejemplo, que también es otro tema que nos ocupa y que es, creo yo, un problema de salud pública. Creo que todavía no lo hemos logrado ver de esa manera, pero sí provoca, como tú dices, también muchas fracturas de acuerdo al tipo de edad. Pues lo vemos más frecuentemente en personas adultas, ¿no? En personas adultas igual el cáncer de mama estamos viendo que tiene una incidencia mayor en personas, o sea, en hombres de los 50, 60, 70 años, o sea, no es porque pues yo ya estoy en una etapa de adultez, yo ya no estoy en riesgo de padecer, no, o sea, al contrario, estamos viendo que se está incrementando ese riesgo, que sigue estando ahí, que sigue siendo una, si no es que la principal causa de muerte, pero en el caso del cáncer de mama en mujeres. Y pues otra cosa a la que nos enfrentamos también pues es el desconocimiento de la población de estos temas, del acceso que tienen a estos servicios de salud. Por ejemplo, la osteoporosis, hay un estudio que nos documenta de hace 2 años que nos está diciendo que a México le cuesta 411 millones de dólares atender este problema al día de hoy. Y no estamos hablando de peso mundial. No, es solamente en México. Solamente en México. México es uno de los países que tiene esta carga económica, creo yo, pues bastante fuerte. Y solamente en el tema de la osteoporosis. 411 millones de dólares. Y esto se puede, como te digo, anticipar. O sea, los derechohabientes de nuestro instituto tienen el acceso al servicio de la densitometría. Nosotros contamos con ese equipo, contamos con esa herramienta, podemos empezar a hacer este seguimiento identificando todos esos factores de riesgo, que el ser mujer, el estar en cierta etapa de mi vida, o sea, después de la menopausia, todo ese tipo de cosas, nosotros las vamos tomando en cuenta y vamos desarrollando pues toda esta también difusión, ahora sí que para concientizar a la población, ¿no? De acudir a la consulta, de solicitar esos estudios, pero también les pedimos que sigan con sus tratamientos, que no se queden ahí con que si ya me dijeron que tengo osteopenia, que tengo osteoporosis, o sea, porque muchas veces se queda ahí, no, pues me dijeron eso y bueno, ¿cuándo fue la última vez que vino? Pues creo que hace 4 años. Ay, no. Entonces, también tenemos mucho que hacer, o sea, como individuos en ese sentido, ¿no? Sí creo que tenemos que ser muy responsables y muy disciplinados en estar conscientes de disminuir todos esos factores de riesgo. La diabetes, por ejemplo, y la hipertensión también predisponen a muchas otras cosas. Y el día de hoy estamos viendo que nos está dando mucha guerra, pues no nada más en COVID, ¿no? Todas otro tipo de patologías que
que hoy en día pues le están costando mucho al país, a nuestras familias, porque las familias también son parte importante de todo ese sistema de apoyo, y muchas veces vemos que no tienen los pacientes lo que se requiere de este acompañamiento por parte, por ejemplo, también de sus familias. Los viejitos tenemos personitas de 90 años que acuden solitas y sí les pedimos que disminuyan, por ejemplo, esos factores de riesgo, que es algo que creo que podemos hacer como todos los días, como es el comer bien, o sea, el no comer tantas grasas, el hacer un poquito de ejercicio, y sobre todo si tenemos un paciente en casa con todo este tipo de cuestiones, lo podamos acompañar, podamos llevarlos al médico, podamos, no sé, estar, por ejemplo, en estos momentos que podemos ir a pedir el medicamento de papá, de mamá, a la clínica, ayudarles, porque todo esto también tiene un componente pues muy hereditario, ¿no? Y si mis papás tienen por ahí una carga genética de cáncer, de osteoporosis, pues eso significa, pues yo también estoy teniendo esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad está latente en mí de desarrollar esas enfermedades. Entonces, pues nos toca cuidarnos a todos, ¿no? No nada más es que tengamos los equipos y el conocimiento, también necesitamos que la gente nos apoye en ese sentido, ¿no? Que también sigan sus tratamientos como se les indica, y todo ese tipo de cuestiones. Oigan, pues realmente acaba de tocar un tema muy importante, ¿no? A veces es cierto, uno ve en las calles a personas muy de edad avanzada y van solitos. Es el papá o es la mamá o es el abuelito o es alguien. Y yo sé que cada quien trae un ritmo de vida y que nos absorbe el estrés y todo, pero ahí también podemos ayudar justamente a evitar quizás una caída, una fractura de cadera u otro tipo de fractura, ¿no? A veces no nos cuesta mucho y quizás podemos lograr bastante simplemente acompañándolos para incluso impedir una caída, ¿no? Una caída puede ser mortal, una caída puede ser incluso a veces la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? A final de cuentas, los huesos de una persona de la tercera, los de un niño se puede caer del árbol 3 veces, 5 veces, y muy seguramente no le va a pasar nada. Sus huesitos están completamente diferentes, sanos, más potentes. Gracias, Margarita. Más potentes, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las personas de la tercera edad, definitivamente no. Una exhortación de verdad, es difícil mencionarlo, pero es una exhortación a los padres de familia, mejor dicho, a los hijos de familia, para que no se nos olvide de repente comentarles, decirles a los padres, a los abuelos, que ya no anden haciendo cosas que no deben de hacer, ¿no? Treparse a un banco, salir como si nada. A veces los abuelitos o las mamás tienen el ego tan grande que dicen, no, yo todavía puedo y no quiero que me vean como una viejita. Y de repente se van al mandado, sea al mercado, sea lo que sea, y ni siquiera traen un bastón para que les sirva de apoyo. De repente andan cortando naranjas y se les olvida que ya no tienen 15 años y que tienen esa habilidad y esa facilidad para reaccionar de una manera, y que en un momento dado pues la situación cambia drásticamente porque sus reflejos no son los mismos. Se les olvida que pueden ir a la tienda y que a lo mejor en una bajadita se pueden resbalar, y regularmente se sabe que una de las enfermedades que más aqueja a las personas de la tercera edad pues son justamente las fracturas de cadera, ¿no? Las fracturas de cadera, o si es una caída completa, pues de costillas, de clavícula, de lo que menos se nos ocurra o lo que más se nos ocurra, ¿no? Entonces,
a veces es importante tener una charla, aunque los papás son muy intransigentes de repente en ese sentido, porque ellos se siguen sintiendo al 100 cuando no lo están, pero de vez en cuando es importante mencionarles que ya no pueden, ¿no? Ok, tenemos algunas preguntas de auditorio. Soraya García dice, ¿las embarazadas pueden hacerse radiografías? Esta pregunta me parece muy interesante porque, pues sí es cierto, ¿no? Se habla de que no debe de haber radiaciones, entonces, si nos pudiera hablar de eso. Mira, en ese sentido, tiene que haber una valoración previa de la necesidad del estudio. Es decir, si yo estoy embarazada, pues yo también, o sea, debo de saber que no puedo ir porque me machuqué el dedo. Ajá. Pero nosotros, al momento de recibir a estas pacientes, hacemos una valoración, vemos si está poniendo ahora sí que en peligro la vida de la mamá, del bebé. Lo recomendable, o sea, de entrada es no. Es no, sobre todo en los 3 primeros meses de vida del bebé, o sea, es el periodo así que se considera como más sensible porque se está formando todos sus órganos, todos sus sistemas, entonces no podemos por ahí como que meter esta radiación, no es lo recomendable. Siempre interrogamos a las pacientes que tenemos sospecha de que puedan estar embarazadas y también nosotros pues hemos llegado a regresar a las pacientes porque preguntamos, oye, ¿usted está embarazada? No sé. Entonces la verdad es que nosotros en ese sentido también preferimos que nos descarten al 100% la inexistencia de un embarazo para no hacerlo, ¿no? ¿Con una prueba? Sí, ya sea de preferencia en sangre, que es un poquito que es lo más certero, o si no, vaya y hágase una pruebita de orina. Entonces, ya que usted esté completamente segura, nosotros tomamos la radiografía, ¿no? Pero si no es recomendable. Los que nosotros hacemos, las hacemos ya en el último trimestre del embarazo y es para saber pues qué tan viable va a ser un parto de manera natural, ¿no? Esto lo hacemos en acompañamiento a la labor de ginecología. Hacemos se llama cefalopelvimetría. Entonces vamos a ver si el bebé, por ejemplo, está en posición, o sea, si ya está acomodadito para descender por el canal de parto. Pero ese es el caso en el que lo hacemos. Ya pasó este tiempo, digamos, más sensible de formación del feto, el feto ya está listo para salir, pero es el único caso en el que lo recomendamos. Lo demás, pues no. Bueno, ya lo saben, mujeres, si van a hacerse una radiografía y están en etapa de reproducción, en etapa reproductiva, más vale que lleguen con su prueba o simplemente que ustedes estén seguras. ¿Para qué? Pues para no afectar para no afectar a la personita que ya traen dentro con ustedes. Cristina Salas, ¿las radiografías pueden perjudicar a los niños? No, ¿verdad? Pues así como que perjudicar no, pero sí también existe un protocolo para protegerlos porque entendemos que son más sensibles. Entonces, sí es necesario para que de repente no se nos asusten cuando llevan a los chiquitos a las salas de radiografía, a algún estudio. Como ellos están en un proceso de crecimiento, o sea, sí buscamos exponerlos lo menos a toda la radiación, ¿no? Entonces, los protegemos en la medida que nos sea posible con protectores de tiroides, por ahí les podemos poner también un mandilito, o sea, las precauciones tengan la seguridad, por lo menos con nosotros en lo que se refiere a ISSSTE, ¿sí? Yo creo y espero que en todas sea así, ¿no? Que se tome la precaución de proteger a los niñitos y yo le voy a tomar una radiografía de su piecito, de su tobillo, o sea, protegemos el resto del cuerpo.
hacemos las cosas, bueno, siempre, de la mejor manera que lo podamos hacer para evitar repetir una proyección, o sea, porque entendemos que sí son más sensibles que uno como adulto. No un peligro como tal, pero tengan la confianza de que tenemos el conocimiento, la habilidad para, ahora sí que para proteger a las personas que a ustedes más les importan. Tenemos más preguntas, síganos por favor enviando sus preguntas porque, insisto, estos temas regularmente no se tratan tan a menudo. Creo que yo es la primera vez que trato este tema de radiología y me parece muy interesante, entonces mamás, papás, todos si tienen alguna pregunta, llámenos, mándenos un mensaje, estamos a través de Facebook Live, Iste Jalisco, la cuenta de Iste Jalisco, por favor, no desaprovechen. Silvana Arreola. Los ecos en tercera dimensión, en 3D, para poder observar a los bebés, ¿tienen alguna similitud con las radiografías? No, mira, para empezar, son físicos totalmente distintos. Porque para hacer una radiografía nosotros estamos utilizando, así que radiación de tipo ionizante, ¿no? Y para hacer un ultrasonido pues es un principio físico totalmente distinto. No son ondas que van saliendo de lo que nosotros conocemos como transductor, entonces no son principios totalmente distintos, son estudios totalmente diferentes, pero que finalmente pues van dirigidos hacia el mismo fin, ¿no? El diagnóstico y en este caso pues es como la curiosidad pues del ultrasonido en 3D, 4D, de conocer la carita de los bebés, ¿no? Pero en ese sentido no, o sea, son estudios diferentes, el ultrasonido es menos invasivo, digamos que una radiografía como tal, son distintos. Y entonces, pues que seguramente no afectan, ¿verdad? Porque si no, no se hicieran, supongo yo, ¿no? Creo. Bueno, eso es lo que yo creo. Aurora Valle. ¿Qué cuidados se deben tener al usar los rayos X? Se refieren a los pacientes y al personal. Eso es muy importante. Ok, hemos hablado de nosotros como pacientes, pero ustedes como radiólogos, ¿algunas consecuencias o cuidados que deban de tener específicos? Sí, claro que sí. Nosotros, una de las cosas que debemos de contar por normativa es, por ejemplo, con un servicio de dosimetría. ¿Qué es un dosímetro? Un dosímetro es un dispositivo que nosotros tenemos que usar lo más cercano a la tiroides, aquí en la garganta, y ese dispositivo mes con mes nos va midiendo la cantidad de radiación a la que estamos expuestos, porque finalmente pues estamos trabajando con radiación, ¿no? El lugar de trabajo también por normativa debe de estar blindado. Todas las salas de rayos X, donde hacemos citometría, todo eso está blindado. Así es que también si de repente están en un área de radiología y les el Bluetooth, pues ya saben, ¿no? Es que todo está emplomado. Las puertas, los cristales, o sea, sí debemos de tomar esa precaución. Uno como paciente puede ir 1, 2, 5 veces al año a tomarse una radiografía, hacerse un estudio, pero nosotros estamos ahí todos los días. Entonces, sí trabajamos detrás de mamparas plomadas, de puertas plomadas, si es necesario, también contamos con mandiles, con guantes, con protectores de tiroides. Sí debemos de tener todas estas precauciones. Sí estamos más expuestos que la población a desarrollar como todo este tipo de enfermedades como el cáncer. Pues por eso es importante que nosotros también como profesionales hagamos caso de estas recomendaciones, que cuidemos todo esto en nuestro trabajo, porque pues sí estamos más expuestos, sí tenemos más vacaciones también, por lo mismo, pero sí, así trabajamos. ¿Y cuando se quieren embarazar? Híjole, pues yo no, yo en mi caso no tuve ningún problema, no sé si alguna de las compañeras, yo creo que no.
nuestras familias, tenemos nuestros hijos. En el momento de que, por ejemplo, alguna de nosotras está embarazada, sí tomamos la precaución de establecer un protocolo de atención, ¿no? Yo te decía que los 3 primeros meses de vida pues es el periodo más sensible, ¿no? Entonces hacemos este protocolo de atención donde, bueno, no puedes estar ahorita en área de radiación, pero igual sí nos puedes ayudar a agendar citas, a estar entregando estudios, estar usando tu chalequito plomado todo el tiempo. Y en ese sentido, pues así sí nos hemos coordinado pues como departamento, como servicio para poder sacar adelante ahora sí que todo esto, ¿no? Pero hay embarazarse. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero también entendemos que pues ahora sí que es parte de nuestra chamba, ¿no? Es lo que elegimos, pues ahora sí que lo que nos gusta hacer, pero también el estudiar todo esto, el conocerlo, pues sí nos permite tomar estas decisiones para cuidarnos, para cuidar a nuestro bebé y si no, pues ahí hacemos, te digo, todo este tipo de cuestiones, bueno, vamos a meter vacaciones, vamos a descansar un buen tiempo para exponer lo menos posible, ¿sabes? Ahora sí que al bebé. Esa es una duda que yo tenía, porque digo, seguramente más de alguna persona conocemos algún radiólogo que te ayuda a la radiografía. En mi caso de mujeres, pues yo esa pregunta tenía, ¿no? Decirle, oye, y cuando pienses embarazarte, ¿qué va a suceder, no? Pero bueno, ya la experta nos acaba de decir todo lo que se puede hacer y qué bueno que existe como esa comunicación incluso entre ustedes mismos como grupos y como compañeros y tener esa confianza de decir, pues ahora me toca a mí, yo le entro mientras tú, como bien lo dice, entrega resultados, agendas, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso no merme la intención en un momento dado de un embarazo o de alguna otra situación, ¿no? Está también Rosa Solano. ¿Cuáles son los usos de los rayos X? Bueno, ya he hablado mucho de ello, pero si quisiera hacer algún resumen. Pues mira, los usos de los rayos X ahora sí que se fueron como que por distintos lados. Uno de ellos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, pues es el diagnóstico, ¿no? El otro es el que te mencionaba también con anterioridad. Dio paso a estudiar, por ejemplo, este nacimiento de las ciencias ómicas, ¿no? Se utilizaron los rayos X para ir descubriendo las estructuras del ADN, del ARN y eso pues dio para otra ciencia, ¿no? Toda esta ciencia genómica. Creo que otros usos los podemos ver, como te mencionaba, también en el aeropuerto. Sí, es muy usual que te metan, ya sabes, por ahí a esta especie de cápsula donde separan el cuerpo y te hacen un escáner, entonces ese es otro de los usos de los rayos. ¿Y esos dónde los esto? Ellos tienen por un costadito está obviamente la en este caso es migración, me parece, quien está ahí y ellos tienen una pantallita y ellos están viendo ahí en tiempo real la imagen de tu cuerpo. Obviamente pues no es una cantidad, o sea, exagerada de radiación, es lo necesario para saber si la gente es muy común lleva algo adentro que no esté permitido, ¿no? Subirse a los aviones en ese sentido. Ese es otro de los usos. Pues también está la vigilancia también pues, del equipaje, ¿qué más? La sanitización de repente también de algunas cuestiones, también ahí el uso de los rayos X, pero el principal yo creo que ha sido el uso diagnóstico, el uso médico que se le dio y algo que a mí me gusta mucho es que pues los pioneros en esta ciencia, Roentgen, que fue el que los descubrió, Marie Curie, que fue quien acuñó este término de radioactividad al hacer sus estudios, ellos
ellos no patentaron nada de esto. Ellos hicieron sus descubrimientos y yo creo que se dieron cuenta de que era algo muchísimo más grande incluso que ellos, ¿no? Y ellos dijeron, no, yo no quiero hacer ningún beneficio de esto, yo quiero que la gente siga estudiando, yo quiero que la gente siga investigando. Y mira para lo que dio, ¿no? O sea, se utilizan, te digo, no nada más para fines diagnósticos, se utilizan para fines terapéuticos, porque ahí está la radioterapia, por ejemplo. Entonces, esto es para mucho y ha sido en un periodo relativamente corto de tiempo, porque estamos en 1995, ¿no? Ellos ganaron ya sus premios Nobel y todo. Apenas en 1935 fue cuando se hizo como tal el primer departamento de radiología. Entonces esto realmente es muy nuevo, ha tenido un avance muy significativo y yo creo que ha sido como el uso más quizás de los más importantes. Más importante, sí. Este gran descubrimiento. Okay. Rosa Álvarez, ¿en qué ayuda al personal médico contar con radiografías? Bueno, ya lo mencionó también y es muy obvio, pero igual a lo mejor se acaba de incorporar. Mira, el uso de las radiografías y de, pues otra sí que de otro tipo de estudios de imagen, abona mucho al diagnóstico de muchas y de muy variadas patologías. Yo creo que en conjunto con los laboratoriales y con la clínica que pueda hacer el médico directamente en el consultorio, abona mucho al diagnóstico. Yo creo que ese es su principal aporte pues a los pacientes. Digo, también está la radioterapia, que es el uso que digamos terapéutico de toda esta radiación, pero el principal uso pues es lo que te decía, el diagnóstico y la necesidad de no tener que, ahora sí que abrir al paciente para saber qué tiene, ¿no? Qué tiene por dentro, qué es lo que le está pasando. Esa es la principal. Okay. No quiero dejar de pasar este mensaje porque es el doctor Eduardo Sandoval Rodríguez. Y dice, felicidades Giovanna, excelente técnico radióloga, atiende con un gran profesionalismo a sus pacientes. Doctor Eduardo Sandoval, le mandamos un afectuoso abrazo, ya sabe que lo estimamos mucho. Y pues bueno, efectivamente nos parece de las mejores, ha dado una entrevista que realmente no me la esperaba y que me ha parecido muy interesante. Insisto, sobre todo cuando muchas de las veces no tocamos este tema, así que pues ahí están los saludos del doctor Eduardo, ¿no? Que al parecer le tiene mucho afecto, cosa que me da mucho gusto. Está también con nosotros otra pregunta y dice Araceli Monteón, ¿hay un límite de exposiciones para los rayos X? Sí, tanto como para los pacientes como para uno que está ahí como profesional. Más o menos así de manera aterrizada, un paciente deberá de tomarse, no sé, unas 5 a 8 o sea, unas 2 tomografías y se puede agregar, no sé, cualquier otro tipo de estudio que sea un poquito menos invasivo, ¿no? Porque hay, en cuanto a dosis de radiación recibida, tanto mamografías como densitometrías tienen un poquito menos de dosis que una radiografía, ¿no? Entonces, sí hay un límite, es bastante, pues así que creo yo complicado que lo alcancen como pacientes. También nosotros como personal, por eso existe esta vigilancia en el tema de la dosimetría para saber si alcanzamos este límite. Entonces nosotros sabemos que es momento de irse de vacaciones, de descansar, pero si hay un límite, está todo bien establecido. Y pues ahí está, ¿no? Si igual si tienen alguna otra duda, también les queremos decir que no duden en acercarse con nosotros, ¿no? Porque también
Otra de las cosas a la que nos enfrentamos es al desconocimiento de muchas de estas cosas. Nuestros grandes enemigos han sido, ahora sí que la televisión, porque nos ha tocado, por ejemplo, a la hora de hacer una mamografía, yo quiero que me ponga un protector de tiroides porque me va a dar cáncer. ¿Cómo? Sí, es que yo vi en La Rosa de Guadalupe que da cáncer. Entonces, tenemos que enfrentarnos a toda esta cultura, pues, de La Rosa de Guadalupe. O sea, y yo no venía porque mi vecina me dijo que dolía mucho. Y mi comadre me dijo que no viniera porque fue horrible, o sea. Esos son también nuestros grandes enemigos, ¿no? Ya cuando llegan a hacerse los estudios así como que ni me dolió tanto, o sea. Entonces, nosotros también hacemos todavía esta labor y estamos felices de hacerlo, ¿no? Así, si tenemos 20 pacientes para mamografías y a esas 20 pacientes tenemos que explicarles lo mismo, la verdad lo hacemos con muchísimo gusto. Tengan la confianza que tenemos la capacidad, tenemos el entrenamiento. El instituto cuenta con personal que está certificado con una alta especialidad en mama. Nosotros hemos tenido como ese gusanito de estarnos actualizando. Estamos certificados varios de los miembros de todo el área de radiología, de clínicas, de hospital, de CESIS, por el Instituto Nacional de Cancerología. Y cada 2 años estamos presentando exámenes y estamos viendo casos nuevos, estamos viendo toda esa actualización. Entonces, estén seguros que estamos estudiando por ustedes, o sea, queremos que estén sanos, que estén confiados de que estamos haciendo nuestra chamba de la mejor manera que nos es posible, ¿no? De la más actualizada, porque no basta nada más con tener el equipo más nuevo y el más bonito y el más caro si no tenemos el personal adecuado para poder sacarle ahora sí que todo el jugo a esos equipos. Muy bien. Norma Negrete dice, saludos a la doctora Giovanna, atendió con mucha calidez y mucho profesionalismo a mi hijo. Así que le están reconociendo, doctora. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Y bueno, hablando justamente de cáncer de mama, recordemos que acaba de terminar octubre, mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Y es importante que no nada más pensemos en que en octubre debemos de cuidarnos o que solamente tenemos el mes de octubre para realizarnos la mastografía o el eco mamario. Hago aquí otro paréntesis para invitar a todas las mujeres y también a los hombres si en un momento dado tienen algunos síntomas o signos. Y es importante pues que si no se hicieron en octubre la mastografía, la mamografía, pues acudan en cualquier época del año, puede ser noviembre, puede ser diciembre, puede ser enero, pero no dejen a un lado eso porque el cáncer de mama, recuerden, es la primera causa de muerte entre las mujeres por cáncer, desplazó al cáncer cérvico-uterino y es importante que como mujer, es claro, en menor proporción, pero también se dan los casos, estemos al las mamas de revisarlos. Ya lo decía la semana pasada una experta, una especialista también, que una vez que termina la menstruación, el periodo de menstruación, a los 7 días se debe de palpar cada una de las mamas como si fueran manecillas del reloj, y que debemos de hacerlo para conocernos nuestro cuerpo, porque si en un momento dado, en un mes, yo me siento muy bien y no tengo nada o no siento nada, pero si al mes o a los 2 meses o a los 3 meses me identifico algo diferente, anormal, anómalo, etcétera, etcétera, pues ahí es donde yo me voy a dar cuenta de que probablemente puede existir algo irregular y que si me atiendo a temprana edad, el cáncer se cura. Eso no lo olviden, el cáncer se cura. Así que ya pasó octubre, pero no importa, esto se hace todo el año y uno debe de tener la conciencia todo el año también. Así que por favor no lo olviden, si no se lo realizaron. Empezamos apenas en noviembre y en el tiempo ustedes lo consideren ya. Es necesario que se hagan pues estas mastografías. Vamos a leer las últimas 2 preguntas que tenemos del público.
Sofía Estrada, ¿estar expuesta a constantes radiografías puede causar cáncer? Pero precisamente por eso existen todos estos blindajes, todas estas normas que nosotros debemos atender. Por eso, si vamos, por ejemplo, también a ingresar a un quirófano, si vamos a subir a alguno de los pisos con pacientes hospitalizados, sabemos que debemos de protegernos porque sí estamos más expuestos que el resto de la población a desarrollar este tipo de cosas, ¿no? También pues sabemos que no podemos estar consumiendo tantos alimentos procesados, ¿no? Que, no sé, las salchichas, los alimentos ahumados, los enlatados, entonces también sabemos de esta recomendación para hacia nosotros mismos como radiólogos de comer de la mejor que podamos hacerlo, ¿no? Porque sí estamos un poquito más expuestos, pero también tenemos las herramientas ahora sí que como necesarias para poder prevenir todo esto, ¿no? Y si no las tenemos, pues sabemos como dónde buscar, cómo pedir que todo esté en orden para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera y no tengamos estas complicaciones. Okay. La última pregunta, Carmen Gómez, el personal que maneja los rayos X, ¿cómo se protege? Ya lo mencionó también, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Sí, bueno, estamos protegidos primero porque no nos sale también tengan la seguridad que no sale toda esa radiación que estamos utilizando al exterior porque toda el área de imagenología está blindada. Está blindada de antemano, sabemos nosotros que debemos de trabajar detrás de una mampara, si es muy necesario, si es una radiología intervencionista la que estamos haciendo, sabemos que debemos usar todos estos accesorios con los que contamos, como es el mandil plomado, el collarín para proteger tiroides, los guantes, los lentes están plomados, es muy pesado porque finalmente está plomado, entonces es pesado, nos hace ir como que sudar, pero pues ahora sí que pues ponderamos el riesgo de no hacerlo a mejor protegernos, ¿no? Ponemos, ahora sí que tenemos que poner en primer lugar nuestra salud y básicamente son las medidas que tomamos, ¿no? Estar detrás de una mampara, detrás de una pared plomada. Igual protegemos a los pacientes cuando es como muy necesario que estén ahí acompañando a los chiquitos, a un paciente de la tercera edad, quizá un quirúrgico o algo así. Las mismas precauciones que solemos tomar nosotros todos los días, las tomamos también acompañar a alguien, por ejemplo, en una sala de imagen. Okay. Pues muchísimas gracias, doctora. No me quiero ir sin antes que nos recuerde el Día de la Radiología, el Día Mundial de la Radiología, y este año está enfocado, mencionaba, coronavirus. Si nos puede despedir con esto, por favor. Sí, claro que sí. Este día, cada año, como les comentaba, es el día 8 de noviembre, va a ser dentro de un par de días. El tema de este año es el papel que la radiología ha desempeñado en toda esta pandemia, que no es poco. Sí veíamos una cantidad impresionante de radiografías, de tórax, de tomografías que se están tomando. Agradecer a todos los colegas que se han quedado ahí trabajando, apoyando a los pacientes, utilizando todas estas medidas de protección para no contagiarnos, que es muy importante y de repente también nosotros sentimos que pasamos un poquito desapercibidos, ahora sí nos tocó estar como que también en la primera línea de atención a todos estos pacientes y felicitarlos, agradecerlos, digo, porque ha sido un proceso muy colaborativo, no solamente a nivel México, a nivel mundial, ¿no? Yo encontré esto, háganlo así, aquí están los protocolos para una radiografía, aquí están los protocolos para una tomografía, esto es lo que nos funciona a nosotros, agradecer toda esa colaboración y desearles lo mejor, que no se enfermen porque estamos tratando todos los días con estos pacientes, y eso, más que nada.
Ok. Pues hemos terminado nuestro programa de Ya Supiste. Muchísimas gracias a la doctora Giovanna. Nuestro reconocimiento a ustedes y a todos sus compañeros. Haga por favor extensivo este reconocimiento por parte de nuestras autoridades, por parte del licenciado Marco Vinicio Rodríguez Quintero, que es el suplente legal de la delegación del ISSSTE en Jalisco, del subdelegado médico, el doctor Alan Ulises Solano, que como usted lo dice, están en la primera línea de fuego y a veces nos enfocamos radiografías a otras cosas y bueno, qué importante y qué importancia van a tener este año con esta celebración que van a tener el 8 de noviembre y sobre todo con el tema que es tan importante que es coronavirus, ¿no? No cabe duda que todos estamos inmersos en este tema tan importante y pues nuevamente y por último darle las gracias por habernos acompañado, le agradezco infinitamente su tiempo, sabemos que vale oro y que sobre todo pues nos ha dado una lección muy importante, nos ha dado información que no conocíamos, lo digo de manera personal y que pues seguramente seguiremos invitándola próximamente para que nos siga hablando más de este importante tema. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Doctora, es la costumbre de decir doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden vernos cada miércoles en su programa Ya Supiste de Viste. Aquí estamos con diferentes temas variados para que ustedes estén informados. Si ustedes tienen algunos temas también, compártanos, lo digan, pueden hablar el día de hoy y con muchísimo gusto lo hacemos. Gracias, nos vemos para la próxima. Bonito día y cuídense mucho. Recuerden, cuídense del coronavirus. Cuídense, háganse su mastografía ahora con el cáncer de mama, acaba de pasar el mes, pero no importa, se aparecen no nada más en el mes en que se conmemoran, sino siempre. Entonces, mucho cuidado y estamos a la vista, a la orden y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.